Hola, estimados alumnos. Esta es la clase 1 de inmunología. En este seminario vamos a ver cuáles son los componentes de la respuesta inmune, tanto la inmune innata como la respuesta inmune adquirida, y vamos a ver qué función tiene cada uno de estos componentes de la respuesta inmune. Yo les propongo que antes de comenzar con la parte teórica, ustedes se pregunten o traten de responder a la pregunta de qué función cumple la respuesta inmune. Vamos a ver qué piensan ustedes acerca de cuál es la función de la respuesta inmune. Bueno, espero que todos hayan coincidido con la principal función de la respuesta inmune, que es la defensa frente a las infecciones, tanto las que ya están presentes como las potenciales. Pero también la respuesta inmune puede tener otras funciones, como pueden ser la defensa frente a los tumores, eliminación de células muertas, y en algunos casos la respuesta inmune puede no ser benigna para el organismo, sino que puede tener alguna función como producir daños o respuesta inflamatoria exagerada en algunos casos. Bueno, la respuesta inmune en realidad actúa como una combinación entre dos tipos de respuestas, dos estrategias. Por un lado tenemos la respuesta inmune innata o natural y por otro lado la respuesta inmune adaptativa o adquirida. Estas dos respuestas inmunes no funcionan separadas una de la otra, sino que actúan en forma interrelacionada para llegar a eliminar un patógeno o para generar una respuesta inmune adecuada frente a un proceso infeccioso. La respuesta frente a un proceso infeccioso, por lo tanto, integra mecanismos de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, los cuales difieren en varios aspectos. La inmunidad innata actúa desde el inicio del proceso infeccioso, mientras que la inmunidad adaptativa requiere de varios días para comenzar a generar sus mecanismos efectores. Ambas difieren en las estrategias que se emplean para el reconocimiento de los microorganismos y de sus productos. Por un lado, entonces recordemos que la inmunidad innata no es específica para un determinado antígeno, sino que va a reconocer elementos que están conservados en los agentes microbianos. Por otro lado, los componentes de la inmunidad innata se encuentran presentes antes de que ocurra la infección. La respuesta es inmediata, ni bien ingresa el agente infeccioso, la respuesta inmune innata comienza a actuar. No es clonal y no es más eficiente frente a un nuevo ingreso del agente etiológico. Por lo tanto, no tiene memoria. La inmunidad adaptativa, al contrario, es específica para un determinado antígeno. No es inmediata, sino que hay, como dijimos, un periodo de tiempo antes de que se generen los elementos que van a responder frente a ese patógeno. Es clonal y, lo que es muy importante, se genera una memoria post-exposición. Esto es fundamental porque es la base sobre la cual se elaboran las vacunas. En este gráfico podemos ver que en una línea de tiempo en el cual vemos que ingresa el agente etiológico y comienzan a actuar inmediatamente los elementos de la inmunidad innata, como pueden ser las barreras epiteliales, los fagocitos y algunas células y componentes solubles, mientras que para que actúe la inmunidad adaptativa deben pasar varios días. Vemos que los elementos efectores de la inmunidad adaptativa son los anticuerpos producidos por los linfocitos B y las células efectoras producidas por los linfocitos T. En este cuadro podemos ver perfectamente cuáles son los componentes de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Esas flechas nos indican que tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa no actúan solas, sino que hay una interacción entre ambas. Si bien comienza ante la entrada de un patógeno la inmunidad innata a actuar, cuando la inmunidad adaptativa se genera, hay una interrelación entre ambas. Los componentes de la inmunidad innata son principalmente las barreras naturales, las células fagocíticas, las células parenquimatosas y mediadores solubles. Y los componentes de la inmunidad adaptativa son los linfocitos T y linfocitos B. Vemos que las células dendríticas son componentes que interrelacionan ambos tipos de inmunidad. Es decir, que las células dendríticas sirven como un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Las células del sistema inmune se originan en su mayoría
a partir de una célula madre pluripotencial que se encuentra en la médula ósea. Estas células son capaces de autorregularse y se mantienen en forma homeostática durante la vida adulta. En circunstancias de alta demanda de células sanguíneas, aumenta la capacidad proliferativa de esta célula madre. Esta célula madre se denomina stem cell y da origen a dos precursores, un precursor mieloide y un precursor linfoide. El precursor linfoide va a dar origen a los linfocitos, tanto T como B, y también el precursor de las células CNK o natural killer, que si bien son células de la respuesta inmune innata, pueden tener un precursor común con los linfocitos. En cambio, el precursor mieloide va a dar origen a las células fagocíticas y también a las células dendríticas, a los macrófagos, a los glóbulos rojos y a las células del sistema inmune. Una vez que se han generado a partir de la célula madre pluripotencial en la médula ósea, pueden permanecer allí o bien pueden dividirse en distintos compartimentos, como puede ser el torrente circulatorio o los tejidos. Los órganos linfoides contienen linfocitos que están en distintos estadios de maduración y se dividen en dos categorías, primarios y secundarios. Mientras que los linfocitos B maduran en la médula ósea, las células T maduran en el timo, o sea que la médula ósea y el timo constituyen los órganos linfáticos primarios. Los órganos linfáticos primarios son donde los linfocitos T y B se diferencian y maduran para transformarse en células desde el punto de vista inmunológico funcionales. Adquieren lo que llamamos el repertorio de especificidades para el antígeno, es decir, que van a adquirir un receptor que va a ser capaz de reconocer y diferenciar los diferentes antígenos con los cuales se puede encontrar a lo largo de toda su vida. Además, aprenden a diferenciar lo propio de lo extraño. Los linfocitos T y B, una vez que han madurado, salen de los órganos linfáticos primarios y se dirigen a los órganos linfáticos secundarios. Los órganos linfáticos secundarios son aquellos en donde los linfocitos se pueden encontrar con los antígenos y interrelacionar con otras células de la respuesta inmune. Es decir, que en los órganos linfáticos secundarios se crea el microambiente para que los linfocitos interrelacionen, reconozcan los antígenos y diseminen la respuesta inmune generada. Los órganos linfáticos secundarios están constituidos por los ganglios, el vaso y conjuntos de tejido linfoides que se asocian a las mucosas, como pueden ser las placas de Peyer, el anillo de Waldeyer, los ganglios linfáticos del sistema urogenital y todos los conjuntos o acúmulos de tejido linfoide asociado a las mucosas. Las células de la respuesta inmune adaptativa, es decir, los linfocitos T y B, reconocen a los antígenos a través de la presencia de receptores. Es decir, que cada clon del linfocito B o T va a reconocer un único epitope antigénico a través de su receptor. Por lo tanto, tenemos muchísimos clones diferentes de linfocitos T y B que van a reconocer diferentes antígenos. Las células, los linfocitos T que salen del timo una vez que han generado ese receptor para reconocer antígenos, se denominan linfocitos naive o linfocitos vírgenes, es decir, que son linfocitos que son capaces de reconocer un antígeno, pero que nunca se han encontrado con el mismo. Con la finalidad de que los linfocitos se encuentren con su antígeno específico, los linfocitos naive o virgen tienen que buscar a ese antígeno en todo el organismo. Para ello lo van a buscar en algunos lugares especiales, como son los órganos linfáticos secundarios, donde drenan los antígenos que ya han superado las barreras naturales. En forma cotidiana, entonces, los linfocitos naive ingresan a los órganos linfáticos secundarios, si lo encuentran a su antígeno específico, egresan de ellos y se vuelcan al torrente circulatorio y vuelven otra vez a circular
recorriendo los diferentes sitios con la finalidad entonces de encontrar el antígeno específico. Es decir, que los linfocitos son móviles, circulan de manera continua entre la sangre, los órganos linfáticos secundarios y la linfa. ¿Para qué? Para tratar de encontrar el antígeno para el cual tienen su receptor y así generar una respuesta inmune frente a ese antígeno. Dentro de los órganos linfáticos secundarios entonces tenemos al vaso y a los ganglios, que tienen una estructura anatómica particular que permite el encuentro de los antígenos con los linfocitos. Recuerden que al vaso llegan todos los antígenos que vienen transportados por la sangre. Los ganglios también tienen una estructura anatómica particular que permite el encuentro entre los antígenos y las células T y B que se encuentran en el mismo. Los antígenos y los linfocitos pueden ingresar al ganglio por los vasos linfáticos aferentes y van a salir del mismo por los vasos linfáticos eferentes. Por un lado, también en el ganglio tenemos zonas de linfocitos T, zonas de linfocitos B y zonas donde se van a encontrar tanto los linfocitos T como los linfocitos B, como las células que actúan presentándoles los antígenos a los linfocitos. Una vez que los linfocitos T han reconocido a su antígeno específico en el ganglio, salen y se van a la circulación para generar a los focos de infección y generar la respuesta inmune adaptativa. El ingreso de los linfocitos en los órganos linfáticos secundarios ocurre a través de las vénulas postcapilares denominadas vénulas de endotelio alto. Estas vénulas poseen un endotelio especializado con características que confiere su nombre particular. Expresan moléculas de acción y quimiosina que permiten el pasaje de los linfocitos al ganglio. El ingreso de los linfocitos en los órganos linfáticos secundarios ocurre a través de las vénulas postcapilares denominadas vénulas de endotelio alto o EV. Estas vénulas poseen un endotelio especializado con características particulares. Este nombre se debe entonces a que tienen un endotelio que es alto. Estas células expresan moléculas de adhesión y quimiosinas que son reconocidos por los linfocitos. También forma parte de los órganos linfáticos secundarios el tejido linfoide asociado a las mucosas que denominamos MALT. Este tejido linfoide asociado a las mucosas es un sistema inmunológico altamente especializado que va a proteger a todas las mucosas. Es el órgano que mayor cantidad de linfocitos contiene. Aproximadamente el 80% de los linfocitos del organismo se encuentran en los tejidos linfoides asociados a las mucosas. El GALT es el tejido linfoide asociado a la mucosa del tracto gastrointestinal. En él encontramos diferentes poblaciones de linfocitos y de células efectoras y de memoria. Tenemos linfocitos T y B naive, o sea, recuerden que decimos naive cuando todavía no han reconocido a su antígeno específico. Tenemos linfocitos TCD4 y TCD8 efectores, es decir, que ya son capaces de reconocer el antígeno y tienen capacidad de generar una respuesta. Tenemos células productoras de anticuerpos de tipo IgA y también tenemos linfocitos T llamados gamma delta, que después vamos a ver más adelante qué quieren decir, que son linfocitos que generan un tipo de respuesta en particular. Por lo tanto, es importante recalcar que en la mucosa del intestino delgado se encuentra la mayor parte de los linfocitos T, linfocitos B y macrófagos de todo el organismo. Las placas de Peyer, por ejemplo, están formadas por acúmulos de tejido linfoide que se encuentran en la cara antimesentérica de la mucosa intestinal. Ahí el tejido linfoide está separado por una capa de células, entre las cuales encontramos un tipo particular de células que son las células M. Las células M son enterocitos que están especializados en la captación de antígenos del lumen intestinal, pero que carecen del recubrimiento de moco que tienen el resto de los enterocitos y que en su superficie presentan además pliegues en lugar de las microvellosidades. Esos pliegues le permiten captar los antígenos y transportarlos hacia la cara que está antimesentérica.
Las células M, como ya mencionamos, son células que tienen unas características especiales. Si bien tienen un precursor que es común con los enterocitos, carecen del beta en cepillo, el glucocálice es escaso y no tienen enzimas hidrolasas. La función que tienen las células M entonces es de captar antígenos en la luz intestinal, englobarlos dentro de una vesícula endocítica y liberarlos en la membrana vasolateral. El antígeno allí es captado por las células fagocíticas, dendríticas y los macrófagos y que se encuentran en estrecho contacto con esta célula M. Entonces, estas células M son importantes recalcar que no actúan como células presentadoras de antígenos profesionales, sino que son células transportadoras de antígenos. Como ya dijimos al inicio de la clase, dentro de los componentes de la respuesta inmune innata también encontramos la piel. Hay que recordar que la piel, que está constituida por distintas capas, actúa no solamente con un efecto de barrera, impidiendo que los microorganismos ingresen al organismo, sino que también la piel tiene células en sustrato córneo, como los queratinocitos, que son capaces de sensar la presencia de elementos extraños. Los queratinocitos, una vez que han reconocido que existe algún elemento extraño en la superficie cutánea, son capaces de liberar enzimas y citoquinas proinflamatorias que pueden inducir la llegada de células con capacidad fagocítica y que produzcan inflamación. Es decir, que la piel no solamente actúa con un efecto de barrera, sino que también tenemos los queratinocitos que se van a activar frente al reconocimiento de elementos extraños, liberando citoquinas con actividad proinflamatoria, y también tenemos las células de Langerhans, que son células que son capaces de captar antígenos y llevarlos a los ganglios linfáticos vecinos para que puedan ser presentados a los linfocitos que se encuentran en los mismos. Los epitelios mucosos también forman parte de la respuesta inmune innata. El moco contiene principalmente mucinas y glicocalis. La principal característica de las mucinas es la capacidad de formar geles. Estos geles tienen una función que van desde la lubricación hasta la formación de barreras físicas y químicas que juegan un papel inhibitorio y que actúan atrapando a los microorganismos. El glicocáliz, que es un polímero, también tiene capacidad de proteger en forma mecánica las células, permite la adhesión e interviene en procesos de identificación y recepción también de hormonas. Es decir, que esta barrera de moco que se puede encontrar en las mucosas dificulta el acceso del patógeno a las células epiteliales, barre también a los patógenos hacia el exterior y bloquea receptores que pueden ser reconocidos por los patógenos. Es decir, las células del epitelio tienen receptores y al estar esos receptores recubiertos por el moco, impida que se unan los patógenos. Aquí encontramos un listado de otros mecanismos que intervienen en la respuesta inmune innata, como pueden ser algunos factores solubles, enzimas que están presentes en secreciones, como por ejemplo la lisozima, que está presente en las lágrimas o en la saliva, la lactoferrina, que es un componente que actúa captando hierro, y ese hierro al no quedar disponible, por lo tanto los microorganismos no lo pueden utilizar. También es muy importante los factores físicos, como el movimiento ciliar o los movimientos peristálticos, que actúan eliminando a los patógenos e impidiendo que estos se unan a sus receptores en los epitelios. También es muy importante el concepto de la flora normal. La flora normal son aquellos microorganismos que recubren la piel y las mucosas. Esta flora normal actúa por un proceso de competencia principalmente, impidiendo que los patógenos se unan a los receptores. Y también podemos encontrar en las mucosas algunos componentes de la respuesta inmune adaptativa, como pueden ser la inmunoglobulina A secretoria, que se va a formar en las mucosas y que va a impedir la unión de algunos patógenos a receptores específicos. Por lo tanto, todos estos componentes también intervienen impidiendo que se genere un foco infeccioso a nivel de la piel y mucosas.
Los interferones también son moléculas que son producidas también por las mismas células de la respuesta inmune, como pueden ser los linfocitos T, los macrófagos, los fibroblastos, las células dendríticas, que tienen distintas funciones. Estos interferones inhiben la replicación viral, es decir, que son fundamentales en la respuesta inmune frente a las infecciones virales y van a actuar sobre la misma célula infectada y también sobre las células vecinas. Pueden actuar activando las células NK, que son células de la respuesta inmune innata, y también incrementan la expresión de las moléculas de histocompatibilidad. Ya vamos a ver en una clase próxima qué son las moléculas de histocompatibilidad. Y hacen que estas moléculas de histocompatibilidad presenten muchos más antígenos a las células de la respuesta inmune adaptativa. Hay básicamente hay distintos tipos de interferón. El interferón alfa y beta es producido por las células T, las células B, los macrófagos y son importantes principalmente en la respuesta antiviral. Estimulan a los macrófagos y a las células NK, mientras que el interferón gamma actúa en la regulación de la respuesta inmune y de la inflamación. Eso ya vamos a ver más adelante, que en los casos la secreción de interferón gamma favorece la respuesta inflamatoria frente a los patógenos. Otros componentes fundamentales de la respuesta inmune innata es el complemento. El complemento es un conjunto de proteínas sintetizadas principalmente por el hígado que se encuentran en forma inactivada y que van a sufrir un proceso de proteólisis que se produce en cascada con el cual se activan. Fundamentalmente, esas proteínas del complemento tienen como función la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de las células. Como ya dijimos, estas proteínas del complemento se encuentran en forma inactivada. Para activarse lo pueden hacer en tres formas diferentes, tres vías de activación, que son la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. La vía clásica es una vía de activación que es más tardía, ya que necesita para su activación de la presencia de anticuerpos específicos, con lo cual se va a demorar unos días en iniciarse. Esa vía clásica se puede activar por anticuerpos de tipo IgM, IgG1, IgG2 e IgG3. Suele actuar entonces en etapas más tardías del proceso infeccioso, ya que va a demorar unos días en que se generen estos anticuerpos. La vía alterna se activa en forma directa por la presencia de determinados componentes estructurales de los microorganismos. Y la vía de las lectinas se lleva a cabo la activación por medio de una MVP que se llama proteína ligadora o proteína que une manosa, que reconoce este azúcar, o sea, la manosa, en la superficie de las bacterias y de esa forma se activa. Las tres vías, al activarse, generan componentes que son los que tienen la actividad o la función que corresponde al complemento. En primer término, las tres vías van a generar una convertasa de C3 y además otros componentes que tienen actividades específicas. Entre los componentes que tienen actividades específicas encontramos el C3A y el C5A, que actúan como mediadores de la inflamación, el C3B, que actúa como opsonina, y los componentes C5 a C9 originan lo que se denomina el complejo de ataque lítico. Estos tres grupos de componentes son los que ejercen las funciones específicas del complemento. Es decir, que el propósito del sistema del complemento a través de sus tres vías es la de destrucción, neutralización y generar una respuesta inflamatoria. En esta diapositiva se ve en forma detallada cómo se producen las cascadas de activación y la generación de los distintos componentes activos en el complemento. O sea, yo los invito a ustedes a que lean en cualquier libro o en cualquier material que ustedes dispongan, cómo se produce todo este proceso de activación y de formación de componentes activas del complemento.
Entonces, para dejar en claro, las funciones del complemento son tres. Por un lado, opsonización y fagocitosis. Eso lo van a hacer a través de la generación del componente C3b. Este componente C3b se va a unir a la superficie de un microorganismo que haya ingresado y ese componente C3b acerca a un fagocito al patógeno. Es decir, que el componente C3b, que es reconocido por un receptor que se encuentra en la superficie de una célula fagocítica, va a hacer que el fagocito se acerque al patógeno y de esta forma lo elimine. Por otro lado, se van a generar durante la activación del complemento las porciones C3A y C5A. C3A y C5A, la principal función es la de reclutar células fagocíticas al sitio de la infección. Y esas células fagocíticas son las que van a destruir a los patógenos. Y los componentes C5 a C9 forman lo que se denomina el complejo de ataque lítico. Este complejo de ataque lítico va a generar en la superficie de los microorganismos un poro que ejerce un efecto osmótico de lisis del microbio. Los componentes C3A y C5A, una vez que se han producido, pueden actuar directamente sobre las células fagocíticas, induciendo su llegada al sitio infeccioso, y por otro lado, C3A y C5A son los responsables de inducir la activación y degranulación de los mastocitos. Estos mastocitos contienen dentro de sus gránulos gran cantidad de compuestos que tienen distintos efectos, como son aminas vasoactivas, mediadores lipídicos y quimiosinas. La actividad entonces anafiláctica de C3A y C5A conducen a un estado de inflamación que no depende solamente del mastocito. Estos factores también actúan directamente, en forma directa, sobre las células musculares lisas, que inducen su contracción, sobre las células endoteliales, aumentan la permeabilidad vascular y aumentan la expresión de las moléculas de adhesión. La actividad del sistema del complemento y de los componentes generados durante su transcurso están estrictamente regulados por un conjunto de proteínas solubles y receptores que actúan a través de distintas estrategias. En esta tabla ustedes pueden ver cuáles son todos esos reguladores que actúan para precisamente regular la actividad del complemento. Las deficiencias en los componentes del complemento pueden agruparse en dos categorías: las deficiencias genéticas y las deficiencias adquiridas. Las deficiencias adquiridas pueden ser por consumo de los componentes del complemento o por deficiencia en las proteínas que las regulan. En aquellos pacientes que tienen deficiencias en el complemento, por lo tanto, hay algunas manifestaciones clínicas de esta deficiente, como pueden ser incremento de procesos infecciosos, trastornos reumáticos, estos son los trastornos de tipo inflamatorios, y también, por ejemplo, el déficit de C1q inhibidor produce una patología denominada angioedema hereditario. Dentro de las células fagocíticas tenemos los neutrófilos. Yo los invito a ustedes que repasen cómo actúa un neutrófilo, cuáles son los componentes que tienen en sus gránulos y qué actividad tienen estos componentes. Normalmente los polimorfonucleares y las células fagocíticas se encuentran en el torrente circulatorio. En un tejido sano, como podemos ver en el lado izquierdo de la diapositiva, vemos que hay un tejido sano y hay un vaso sanguíneo donde hay células fagocíticas. Ahora, cuando se produce una lesión, por ejemplo me corté, me pinché, uno enseguida nota que hay una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria se produce cuando hay alguna alteración en el tejido y uno lo que observa es que hay cambios en el flujo sanguíneo y aumento de la permeabilidad vascular. Y uno lo que observa es tumor, rubor, calor y dolor. Esto sucede en realidad porque las células
fagocíticas han salido del vaso sanguíneo y han ido al tejido. Van al tejido para tratar de eliminar a esos patógenos que han ingresado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo salen esas células hacia el tejido para tratar de eliminar a esos patógenos. La migración de las células fagocíticas hacia los focos de infección es un proceso que se conoce también como el nombre de extravasación leucocitaria y ocurre en diferentes etapas secuenciales que están controladas por diferentes moléculas de adhesión y quimioatractantes. Estas moléculas se van a expresar tanto en la superficie del endotelio que van a ser reconocidas por receptores que se encuentran en las superficies de las células fagocíticas. Estas moléculas de adhesión pertenecen a distintos grupos, como pueden ser las selectinas, integrinas, cialomucinas, caderinas y la de las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Estas moléculas se pueden expresar en la superficie de los leucocitos, del endotelio y también de las plaquetas. Estas etapas del proceso de salida de los fagocitos hacia el foco infeccioso se denominan primero rodamiento o Dolin, después adherencia estable, diapedesis y migración. Todo eso lleva a que un polimorfo nuclear, por ejemplo, que venía por el torrente circulatorio, al activarse el endotelio vascular por la liberación de sustancias quimioatractantes que ocurrió en un sitio donde ha ingresado un patógeno, comience a enlentecer su marcha y se va a comenzar a pegar en forma reversible, esto es el proceso de Dolin, al endotelio vascular. Posteriormente se forma una adherencia estable. Eso hace que el leucocito ya no ruede más sobre el endotelio, entonces queda adherido a la superficie del endotelio y después por un proceso de diapedesis el leucocito va a migrar y va a ingresar hacia el foco donde se está tratando de eliminar a un patógeno. Todo este proceso entonces está mediado por estas moléculas de adhesión y por sustancias quimioatractantes que son las que producen la activación. Al llegar al foco inflamatorio, los neutrófilos reconocen al microorganismo, se adhieren a él y lo internalizan. Ese reconocimiento está mediado por unos receptores que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, que se unen a unas estructuras que se denominan PAMs, que vamos a ver en breve qué significan. De esta forma, entonces, el microbio es englobado por la membrana del fagocito, se forma una vacuola que se denomina fagolisosoma. Dentro del citoplasma, la vacuola, o sea el fagosoma, se une a los lisosomas que contienen enzimas y se produce el fagolisosoma. El patógeno entonces es sometido a dos sistemas citotóxicos de diferente naturaleza. Uno, dependiendo de la producción de especies oxidantes derivados del oxígeno, o sea, son intermediarios reactivos del oxígeno, y otro que es independiente del oxígeno y está mediado por la acción de diversas enzimas que están contenidas dentro de los lisosomas también. Los intermediarios reactivos del oxígeno incluyen el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito, el hidroxilo, el oxígeno y las cloraminas. Este proceso genera lo que se denomina el estallido respiratorio. Ese estallido respiratorio está mediado por una enzima que es la NAD-fosfato oxidasa, que cataliza la reducción del oxígeno utilizando un NAD-fosfato para dar la reacción que lleva a la producción del anión superóxido. Un punto fundamental en la respuesta inmune innata es cómo hacen las células de la respuesta innata para reconocer a los microorganismos y poder fagocitarlos. Este reconocimiento
de los patógenos por parte de las células de la respuesta inmune es diferente en la respuesta inmune innata y en la respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune innata, las células reconocen estructuras que se denominan PAMs o que son estructuras o motivos compartidos en los patógenos. Ese reconocimiento se realiza a través de unos receptores que se denominan receptores de reconocimiento de patrones. En la respuesta inmune adquirida, las células, a través de los receptores antigénicos de los linfocitos T y linfocitos B, reconocen los que se denominan los epitopes que se encuentran en la superficie principalmente de los patógenos. ¿Qué características presentan esos PAMs o estructuras que se encuentran en la superficie de los patógenos? Principalmente que son patrimonio exclusivo de los patógenos, pero no se encuentran en las células de los huéspedes. Son esenciales para la sobrevida del microorganismo y son estructuras que son compartidas por clases enteras de patógenos. Entre esos PAM tenemos los lipopolisacáridos, las lipoproteínas, el peptidoglicano, ácidos nucleicos, flagelina, es decir, distintas estructuras que son propias de los patógenos. Los receptores, entonces, son los que están en las células fagocíticas y esos receptores, entonces, constituyen la herramienta central que va a permitir que las células de la inmunidad innata reconozcan a los microorganismos o algún componente de ellos. Hay distintos tipos de receptores, los más estudiados probablemente son los receptores de tipo TOL, pero acá tienen un listado ustedes de las diferentes familias. Estos receptores pueden estar en la superficie del patógeno o también pueden estar dentro del citosol. Otra célula que es fundamental también en la respuesta inmune dentro de los fagocitos tenemos los eosinófilos. Estos intervienen principalmente en la defensa contra los parásitos de tipo helminto, son fundamentales en las respuestas del tipo alérgicas y en los procesos de inflamación. Los basófilos y mastocitos son células que producen las mismas sustancias. Tienen un origen común en la médula ósea, pero el precursor es diferente. Los basófilos se originan en la médula ósea y se encuentran en sangre periférica y en el vaso. Comparten algunas características con los mastocitos tisulares, como por ejemplo la presencia de sus granos en el citoplasma y las sustancias que liberan. Los mastocitos son células que se encuentran ampliamente distribuidas en todos los tejidos, principalmente en la piel y en las mucosas, cerca de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos. Pueden activarse por distintos mecanismos, por mecanismos inmunológicos, es decir, que esté mediado por una inmunoglobulina, en el caso en particular por la inmunoglobulina E, o pueden ser mediados por mecanismos no inmunitarios. Recuerden que los componentes del complemento C3A y C5A actúan induciendo la activación del mastocito y que éste libere el contenido de sus gránulos. Una vez que los mastocitos liberan el contenido de sus gránulos, hay dos tipos de gránulos. Gránulos con sustancias preformadas y gránulos que tienen sustancias que se sintetizan de nuevo. Dentro de los gránulos tenemos algunos mediadores muy importantes como la heparina, la histamina, cuya función principal es la de establecer el proceso inflamatorio. También dentro de sus gránulos hay un montón de citoquinas y también mediadores lipídicos y quimiosinas que participan en distintos tipos de funciones ayudando a la coordinación de la respuesta inmune innata y de la adaptativa. Yo los invito a ustedes que analicen cuáles son los componentes que se encuentran dentro de los gránulos de los mastocitos y la función que realizan cada uno de ellos. Por lo tanto, la activación del mastocito produce su degranulación y las sustancias que están contenidas dentro de sus gránulos básicamente están implicadas en procesos de aumento de permeabilidad vascular, broncoconstricción, hipermotilidad intestinal, inflamación y remodelación tisular.
Los macrófagos son células fundamentales en la respuesta inmune. Son muy importantes como células fagocíticas, pero también están implicados en un montón de procesos regulatorios de la respuesta inmune y de activación de la respuesta inmune también adaptativa. Los macrófagos pueden estar circulantes o pueden encontrarse como residentes en diferentes tejidos. Cuando se encuentran como residentes en diferentes tejidos, reciben diferentes nombres. Por ejemplo, si están residentes en el parénquima pulmonar, son los macrófagos alveolares. Si se encuentran en el hígado, son las células de Kupffer. Si los encontramos en el cerebro, son las células microgliales. Es decir, que van a responder en distintos sitios con diferentes nombres. Los macrófagos, como ya mencionamos, son células que son fundamentales en la respuesta inmune. Actúan en la respuesta inmune innata, pero también favorecen la respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune innata, los macrófagos pueden actuar por el mismo procedimiento que actúan los polimorfonucleares, es decir, que no son capaces de fagocitar a los patógenos a través de los mecanismos oxígeno dependiente y oxígeno independiente. Para el reconocimiento de los patógenos, tienen receptores de reconocimiento de patrones, como por ejemplo los receptores de tipo TOL, los receptores de lipopolisacárido o distintos tipos de receptores. También tienen en su superficie moléculas que intervienen en la presentación de los antígenos. Ya vamos a ver más adelante que los macrófagos se pueden comportar como células presentadoras de antígenos. Entonces tienen en su superficie moléculas que van a intervenir en esta respuesta de presentación. Un comentario que les quería hacer es que muchas moléculas que están marcadas en la superficie del macrófago dicen CD y un número. Eso CD viene del término cluster differentiation, es decir, que son moléculas que se encuentran en la superficie de las células que sirven para marcarlas. Son marcadores de superficie celular. Toda la célula que tiene un determinado CD tienen una determinada función. Y esos CD sirven para unirse, o a ese CD se les unen determinadas citoquinas o determinados marcadores que sirven para una función en la respuesta inmune. Y también vemos que en la parte inferior de la diapositiva los macrófagos tienen receptores para la porción C3b del complemento y para la porción Fc de inmunoglobulinas. La porción C3b del complemento, recuerdan que actúa como opsonina. Lo mismo hace la inmunoglobulina. Entonces, tienen receptores para favorecer la fagocitosis. En esta diapositiva y en las siguientes vamos a ver las funciones de los macrófagos y en qué procesos intervienen los macrófagos. Básicamente vemos que intervienen en procesos de inflamación y de producción de fiebre a través de la liberación de citocinas o interleuquinas, como son la interleuquina 6, la interleuquina 1. Podemos ver que actúan en procesos de activación de las células, actúan en procesos de reorganización tisular, producen daño a nivel tisular a través de la liberación de intermediarios reactivos del oxígeno, es decir, cuando un macrófago va a fagocitar a un determinado patógeno y libera el contenido de sus gránulos, también puede producir un daño tisular. Y también vemos que tienen alguna actividad de tipo tumoricida. La activación de los macrófagos, como hemos visto, produce entonces efectos locales, es decir, en el sitio donde se ha activado, pero también a través de la liberación de determinadas citocinas y componentes, produce efectos sistémicos. El macrófago está involucrado en un tipo de respuesta que se conoce como respuesta de fase aguda. Esta es una respuesta sistémica que ocurre por un proceso que ocurre en algún lugar y que involucra aumento de la temperatura corporal, cambios hematológicos y cambios metabólicos. Entonces, un aspecto fundamental de la respuesta inmune innata es la generación de una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria se genera cada vez que existe algún componente extraño, como un foco infeccioso de origen bacteriano, de origen viral o de otro origen, que ingresa a nuestro organismo. Es decir, yo me corté, me lastimé, ingresó una bacteria. Cuando el organismo detecta que ingresó un microorganismo extraño, tenemos distintas componentes que se van activando. Por un lado, se activa el complemento. El
complemento, recuerden que se puede activar por la activación por la vía alterna. La vía alterna se puede activar directamente por la presencia de componentes estructurales bacterianos. Al activarse el complemento, ¿qué sucede? Se producen las anafilotoxinas. Las anafilotoxinas activan el mastocito. El mastocito produce activación del endotelio vascular y liberación de sustancias quimiotratantes. Por otro lado, se producen C3b, que actúa como opsonina, la opsonina que hace favorecer la fagocitosis. Por otro lado, el macrófago, directamente por su cuenta, puede fagocitar a la bacteria o al microorganismo extraño y la activación del macrófago va a liberar sustancias que van a producir también quimioatracción. Todo eso hace que las células que están circulando por el torrente circulatorio salgan del mismo hacia el sitio donde está produciendo el proceso infeccioso y eso produce principalmente inflamación. El proceso de opsonización es un proceso por el cual los microorganismos se recubren por elementos que se denominan opsoninas. Esas opsoninas son fragmentos de anticuerpos, es decir, la porción especie del anticuerpo o proteínas del complemento, y eso favorece el reconocimiento y posterior digestión. Como vemos en el gráfico, una bacteria que no está opsonizada es fagocitada débilmente. En cambio, una bacteria que está opsonizada se fagocita en forma mucho más eficiente. Entonces, una bacteria puede recubrirse por anticuerpos específicos contra epitopes presentes en su superficie o puede recubrirse con el fragmento C3b una vez que se activó el complemento y es reconocido de esta forma por un fagocito que en su superficie tiene receptores para la porción Fc de los anticuerpos y receptores para la porción C3b del complemento. Y eso hace que la fagocitosis sea mucho más eficiente. Las células NK también pertenecen a la respuesta inmune innata, se encuentran principalmente en los nódulos, en la piel, en el hígado, en los pulmones. Son células que no expresan marcadores característicos de los linfocitos, sino que expresan moléculas de CD16 o CD56, que si bien son parecidos a los linfocitos, son diferentes a ellos porque no tienen la molécula de CD3. Las células NK son células de la respuesta inmune innata. Tienen una destacada actividad en la inmunidad frente a patógenos intracelulares, principalmente también actividad antiviral. Son capaces de mediar procesos de citotoxicidad y además producen gran cantidad de citocinas, en particular interferón gamma. Estas células NK ejercen su efecto a través de dos tipos de receptores. Unos que son receptores de tipo inhibitorio, que son capaces de reconocer moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, reconocen moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 si son normales y por lo tanto se inhiben y no ejercen su efecto citotóxico. En cambio, si estos receptores de tipo que reconocen las moléculas de histocompatibilidad reconocen las células que están alteradas, por ejemplo, que están infectadas por un virus, esos receptores dejan de ejercer su función inhibitoria y la célula NK vuelca el contenido de sus gránulos y ejerce un efecto citotóxico. También las células NK pueden tener receptores que actúan estimulando la citotoxicidad. Las células NK, por lo tanto, son fundamentales en el mecanismo frente a bacterias y parásitos intracelulares, control de infecciones virales, eliminación de células tumorales y también actúan definiendo el perfil de la respuesta adaptativa contra un determinado patógeno. Ello también, las células NK liberan interferón gamma, que es una citocina muy importante que activa los macrófagos para potenciar la fagocitosis e inducir actividad microbicida. Las células NK producen destrucción de las células contra las cuales vierten el contenido de sus gránulos y ellos lo hacen por dos mecanismos. Por un lado, liberan el contenido de sus gránulos que contienen perforinas que forman poros en la membrana de la célula y producen una lisis osmótica. Contienen granzimas también que estimulan la apoptosis mediante la activación de enzimas
de muerte en la célula diana. También pueden inducir mecanismos de muerte programada a través de receptores de superficie, como los mecanismos Fas ligando. Por lo tanto, las células NK habitualmente se encuentran inhibidas y no vierten el contenido de sus gránulos. Los que actúan en forma habitual son los receptores de inhibición, que al reconocer moléculas de histocompatibilidad normales sobre la superficie de una célula, no se degranulan y por lo tanto no ejercen su efecto citotóxico. Cuando las células NK detectan células, por ejemplo infectadas por virus, en los cuales la expresión de las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 es atípica o anormal, esas células dejan de tener inhibidos la liberación del contenido de sus gránulos y esto produce el efecto de citotoxicidad. Las células NK, al igual que otros fagocitos como los macrófagos, los polimorfonucleares y los eosinófilos, participan en procesos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, comúnmente llamados ADCC. En estos procesos, los anticuerpos que se generaron contra un epitope antigénico determinado que se encuentra en la superficie de un patógeno se unen al mismo y forman un complejo antígeno-anticuerpo. Estas células fagocíticas que yo mencioné previamente tienen en su superficie receptores para la porción constante o porción Fc de los anticuerpos. De esta forma, el complejo antígeno-anticuerpo se va a unir al fagocito a través de la unión de esta porción Fc del anticuerpo al receptor específico en la superficie del fagocito. Y ahora el fagocito queda cercano al patógeno. De esta forma el fagocito es capaz de verter el contenido de sus gránulos y matar al patógeno. En el caso que estamos viendo ahora particular de esta diapositiva, en el caso de las células NK, el mecanismo por el cual se produce la lisis del patógeno es a través de la activación y la liberación de las perforinas y enzimas. Pero en vez de ser una célula NK, este podría ser un neutrófilo o un macrófago que van a verter el contenido de sus gránulos y van a destruir al patógeno por los procedimientos oxígeno dependiente y oxígeno independiente. Unas células fundamentales en la respuesta inmunológica son las células que llamamos CPA o células presentadoras de antígeno. Hasta ahora nosotros no habíamos definido qué es un antígeno, lo vamos a definir en este momento y vamos a decir que un antígeno es una estructura molecular que puede ser reconocida por receptores que se encuentran en la superficie de los linfocitos T o los linfocitos B. Es decir, los linfocitos T tienen un receptor que se llama TCR y los linfocitos B tienen un receptor que se llama BCR. El linfocito T solo puede reconocer antígenos que sean presentados en asociación con una molécula de histocompatibilidad en la superficie de una célula presentadora de antígeno. Es decir, un linfocito T solo reconoce un antígeno si se lo presenta una molécula de histocompatibilidad que se encuentra en la superficie de la célula presentadora de antígenos. Hay distintos tipos de células presentadoras de antígenos. Hay algunas que son las células dendríticas, que son aquellas que le van a presentar los antígenos a los linfocitos T vírgenes o T naive en los órganos linfáticos secundarios. La activación entonces de los linfocitos vírgenes se produce en los órganos linfáticos secundarios cuando la célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno unido a la molécula de histocompatibilidad. Hay distintos tipos de células presentadoras de antígenos. Hay un grupo de ellas que se llaman células presentadoras profesionales, que son aquellas que van a activar a los linfocitos T naive o linfocitos T vírgenes en los órganos linfáticos secundarios. Y estas células se caracterizan por tener en sus superficies moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. Ya vamos a ver en la próxima clase de inmunología qué son las moléculas de histocompatibilidad y cuáles son las células que contienen las de tipo 2. En este caso les voy a mencionar que las que contienen las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2 son las células dendríticas, las células B y los macrófagos. Por lo tanto, estas son las células que le van a presentar los antígenos a los linfocitos T en los órganos linfáticos secundarios.
Como ya les mencioné, las principales células presentadoras de antígenos son las células dendríticas. Estas son células que en su superficie tienen gran cantidad de receptores capaces de reconocer distintas estructuras presentes en los patógenos para poder fagocitarlos y presentárselos a los linfocitos T. Es decir, que una célula presentadora de antígeno, ¿qué va a hacer? Va a captar un antígeno, puede ser una bacteria entera, a través de algún receptor. Por ejemplo, puede ser una bacteria que esté opsonizada, por lo tanto la célula dendrítica tiene en su superficie receptor para la porción Fc de los anticuerpos. O puede ser que capte una bacteria que esté opsonizada con un fragmento C3b del complemento, o que las mismas células fagocíticas, o sea, esta célula dendrítica, reconozca a través de receptores de tipo Toll o receptores de tipo Scavenger un patógeno. Esa célula dendrítica va a endocitar a ese patógeno, lo va a fagocitar y va a expresar en su superficie porciones de ese patógeno unidas a moléculas de histocompatibilidad. Entonces, dijimos que las células dendríticas o las células presentadoras de antígenos son aquellas que le pueden presentar a los linfocitos T naive los antígenos de los distintos agentes patógenos. Las células dendríticas pueden estar inmaduras o pueden ser maduras. Las que presentan son las células dendríticas maduras. En esta tabla les mostramos las diferencias entre las células dendríticas maduras y las inmaduras. Entonces, una célula dendrítica madura es aquella que está en los órganos linfáticos secundarios, mientras que una inmadura son aquellas que están en la periferia buscando los antígenos para llevarlos al ganglio para presentárselos a los linfocitos. Por lo tanto, las inmaduras tienen alta capacidad de fagocitosis, mientras que las células maduras fagocitan mucho, pero van a presentar mucho en los órganos linfáticos secundarios. Como yo les mencioné en una de las primeras diapositivas de esta clase, las células presentadoras de antígenos, células dendríticas, son el puente o el nexo entre la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata. Como podemos ver en estas diapositivas, los patógenos, un microbio, puede ser fagocitado por un macrófago, por ejemplo. Este macrófago, que se puede comportar como una célula presentadora de antígenos, va, por un lado, a tratar de destruir al patógeno y, por otro lado, va a expresar en su superficie porciones del patógeno junto a moléculas de histocompatibilidad. Ese macrófago, al ejercer su actividad como célula presentadora, le va a mostrar un pedazo del patógeno al linfocito T en el órgano linfático secundario y así se va a iniciar la respuesta inmune adaptativa. Las células de la respuesta inmune adaptativa son los linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Si uno morfológicamente los linfocitos pueden ser semejantes, los linfocitos B son un poco más grandes que los linfocitos T, pero si uno observa que tienen estos linfocitos en sus superficies, vamos a ver que difieren en los tipos de moléculas o estructuras que tienen en su superficie para ejercer en cada caso sus funciones. Por ejemplo, vamos a ver que los linfocitos T pueden ser CD4 o CD8, es decir, que tengan una molécula en su superficie que va a indicar que tengan una función colaboradora o un efecto citotóxico. Por otro lado, como ya mencionamos, todos los linfocitos T tienen una molécula que se llama CD3. Esta es una molécula marcadora del linfocito T maduro. Por otro lado, todo linfocito T que esté madura tiene un receptor que se llama TCR. Los linfocitos B, en cambio, van a tener un receptor de superficie, que en este caso se llama BCR, en el cual tenemos una inmunoglobulina M de superficie, que está unida a otras moléculas que van a tener un efecto fundamental en las funciones que van a ejercer estos linfocitos. Los linfocitos T los podemos dividir en dos grandes poblaciones según el tipo de receptor que presenten en su superficie. El receptor o TCR está formado por dos cadenas peptídicas que pueden ser alfa-beta o gamma-delta. Como podemos ver en la diapositiva, los gamma-delta son el menor porcentaje, solamente el 5% de los linfocitos T totales. La mayoría de los linfocitos T entonces tienen un receptor que está formado por una cadena alfa y una cadena beta.
Ya en la próxima clase vamos a ver cómo se produce ese receptor. Los linfocitos T alfa beta pueden ser CD4 o colaboradores o cooperadores, o CD8, que quiere decir que son citotóxicos o células asesinas parecidas a las células MK. Las células de los linfocitos T son las células de inmunidad celular. Los CD4, como ya dijimos, son células colaboradoras y los CD8 son células citotóxicas. Los linfocitos T gamma delta, que como ya les dije constituyen solo el 5% de los linfocitos T totales del organismo, tienen algunas características diferentes de los linfocitos T comunes, que son los alfa beta. A diferencia de los otros, no necesitan un procesamiento previo del antígeno, es decir, no necesitan que el antígeno sea previamente digerido por una célula presentadora de antígeno. Por lo tanto, no es necesario que el antígeno se lo presente una molécula de histocompatibilidad. Reconocen principalmente antígenos de tipo lipoproteínas o de tipo lipídico y ello hacen que produzcan interferón y actúan principalmente a nivel de las mucosas, es decir, en la puerta de entrada de la mayor parte de los patógenos. O sea que son linfocitos que actúan en etapas tempranas del proceso infeccioso, generando respuestas rápidas frente a patógenos. Por otra parte, dijimos que los linfocitos T podían ser CD4 o CD8. Ambos tipos de linfocitos T tienen un receptor de tipo alfa-beta, pero además del receptor tienen una molécula, que es la molécula de CD4 o de CD8, que es el que le da las características propias de sus funciones. En esta diapositiva podemos observar la estructura de las moléculas de CD4 y de CD8 que se encuentran ancladas en la membrana citoplasmática del linfocito y es el que le da las características funcionales propias de cada tipo. En la superficie de los linfocitos, estas moléculas de CD4 o de CD8 no se encuentran solas y aisladas, sino que se encuentran formando lo que denominamos habitualmente sinapsis inmunológicas, donde podemos ver que la molécula de CD4 y de CD8 se encuentran vecinas al TCR, o sea, al receptor de superficie del linfocito T, y también se encuentran vecinas a otras moléculas como el CD2 o el CD28 o el CDO o la LFA, que son las que van a intervenir en el proceso de presentación de antígenos y de reconocimiento de los patógenos mediados por los linfocitos T. Así como dijimos al inicio, los linfocitos T, al igual que todo el resto de las células, comienzan a generarse en la médula ósea, pero el linfocito T se transforma en linfocito T maduro en el timo. El timo es una glándula que tiene dos porciones, una porción que es la corteza y una porción que es la medular, donde hay distintos tipos de células. Hay células T inmaduras, o sea que vienen de la médula ósea, que son los timocitos inmaduros, que van a sufrir un proceso de maduración. También hay gran cantidad de células dendríticas o células que son capaces de interaccionar con estos timocitos. Y hay gran cantidad de células llamadas NERs o células nodrizas, que son aquellas que le van a secretar hormonas tímicas para estimular el crecimiento de estos timocitos. Un linfocito T que salga del timo tiene que ser un linfocito T maduro. Para que un linfocito T sea maduro tiene que tener un receptor o TCR de superficie y ser CD4 o CD8 en caso de que sea un linfocito T alfa-beta. Por lo tanto, ese timocito que ingresa desde la médula ósea hacia el timo, que inicialmente no tiene ni CD4, ni CD8, ni TCR, salga teniendo un CD, que puede ser 4 u 8, y aparte tenga un receptor de superficie. Todo ese proceso de maduración se produce por reordenamientos de genes en el núcleo del linfocito que llevan a que se expresen esos receptores en su superficie. Ese proceso se conoce con el nombre de ontogenia linfocitaria T. Entonces nosotros tenemos que en la superficie del timo, en la parte de la corteza, tenemos gran cantidad de timocitos que no tienen ni receptor de superficie, ni son CD4 ni CD8. Los genes dentro del núcleo comienzan a reordenarse para sintetizar primero de todo un receptor y la molécula de CD4 o CD8. Va a expresar primeramente una molécula de CD4 y una molécula de CD8 y un receptor
un receptor, podríamos decir, como de prueba. Entonces ahora es el linfocito que tiene una molécula CD4 y CD8, entonces doble positivo, y que tiene un TCR provisorio, va a enfrentarse con moléculas de histocompatibilidad propias. Aquellos timocitos que sean capaces de reconocer las moléculas de histocompatibilidad propia, es decir, moléculas que presentan a los antígenos míos, o sea, mis propios antígenos, por lo tanto van a ser rescatados, y eso es un proceso que se llama selección positiva. O sea, la selección positiva rescata a aquellas células que reconocen a los antígenos propios. Aquellas células que tienen un CD4, un CD8 y un pre-TCR que reconoce moléculas propias, por lo tanto, va a ser rescatada, y los que no lo hacen van a ir a la apoptosis. Ese timocito se sigue madurando en el timo, y ahora se va a encontrar con células que le van a presentar otras moléculas de histocompatibilidad propia. Aquellos timocitos que reconozcan las moléculas de histocompatibilidad propia, pero con alta afinidad, van a ser seleccionados, y eso se llama selección negativa. Y esto es para evitar que haya linfocitos T que salgan del timo capaces de reaccionar contra moléculas propias. Entonces, durante la ontogenia linfocitaria también lo que logramos es que haya tolerancia central de los linfocitos T. ¿Qué quiere decir esto? Que en el timo los linfocitos T aprenden a reconocer los antígenos propios y no producir respuesta frente a antígenos propios. A eso se refiere la tolerancia central. Esa tolerancia central la realizan por dos procedimientos, una selección positiva y una selección negativa. La selección positiva es aquella en la cual sobreviven las células cuyos TCR reconocen en forma apropiada las moléculas de histocompatibilidad del individuo. Y la selección negativa es aquella que se ejerce sobre los timocitos que reciben señales muy intensas a través del TCR para las moléculas propias. Entonces, todos aquellos timocitos que sufren procesos de selección van a ser deleccionados y se van a morir. Solamente maduran aquellos timocitos que pasan el proceso de selección positiva y que no son capaces de reaccionar con alta afinidad contra moléculas propias. Entonces, la intensidad de la señal recibida es la que va a determinar el destino del timocito. Entonces, todos los timocitos maduros son capaces de reconocer las moléculas propias, pero no con alta intensidad, para evitar reaccionar contra las mismas. Una vez que los linfocitos T, CD4, ya han encontrado su antígeno específico y se activan, dependiendo del perfil de citoquinas o de moléculas que se liberen en el momento de la presentación antigénica, se generan distintas poblaciones de linfocitos T CD4 que difieren entre sí en las funciones que van a realizar. Entonces, los CD4 pueden ser diferenciados en poblaciones de tipo TH1, TH follicular helper, TH2, TH17, TH regulatorio y TH3. Para que se produzca una u otra población de linfocitos T en forma predominante en una respuesta, varían las citocinas que se liberan para activar y generar esas poblaciones. También hay que tener en cuenta que las citocinas que se producen cada una de estas poblaciones de linfocitos actúan, por lo general, disminuyendo la activación de las otras poblaciones linfocitarias. Por ejemplo, si se produce una población de citocinas de tipo TH1, la respuesta de tipo TH2 va a estar disminuida o inhibida. Y así sucesivamente con las diferentes poblaciones linfocitarias. En las diapositivas sucesivas vamos a ver una pequeña explicación de la funcionalidad de cada una de estas diferentes poblaciones linfocitarias. Los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos, al igual que los linfocitos TCD4,
van a reconocer en los órganos linfáticos secundarios su antígeno a través del TCR y por lo tanto después van a migrar al lugar donde se está produciendo el proceso infeccioso para ejercer su actividad. La actividad de los linfocitos TCD8 citotóxicos la van a ejercer por medio de dos mecanismos. Por un lado, por la liberación de granzimas y perforinas, y por otro lado, a través del sistema Fas ligando. Esto es exactamente igual que en las células CNK. Así como el linfocito T maduraba en el timo, el linfocito B, la maduración la realiza en la médula ósea. Igual que en el caso del linfocito T, en la médula ósea, a partir de la stem cell, se genera un linfocito pro-B, después un pre-B, un B inmaduro y un B maduro. El proceso de maduración del linfocito B se realiza fundamentalmente en la médula ósea. La última etapa, la etapa final, se realiza una porción en el vaso, pero básicamente el proceso de maduración del linfocito B ocurre en la médula ósea. Un linfocito B maduro es aquel que va a expresar en su membrana de superficie una inmunoglobulina M que está constituida por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Eso constituye el BCR, o receptor de superficie del linfocito B. La función principal del linfocito B es la inmunidad humoral y es eliminar y neutralizar gérmenes extracelulares y toxinas microbianas. Todo ello lo realiza a través de la producción de anticuerpos, que van a tener una especificidad igual que la inmunoglobulina M que tiene ese linfocito en superficie. Los linfocitos B que salen de la médula ósea terminan su maduración en el vaso. Se produce en este momento un proceso de selección en donde los linfocitos autoreactivos hacen una selección negativa. Los linfocitos que sobreviven entonces a la tolerancia central migran al vaso para terminar su maduración. Los linfocitos que se encuentran en la periferia del vaso en un estado intermedio entre inmaduro y maduro se denominan linfocitos B transicionales. Un linfocito maduro es aquel que coexpresa en su membrana la IgM y la IgD con la misma especificidad. Como mencionamos anteriormente, la función principal de los linfocitos B es la de producir anticuerpos. Pero hay otras poblaciones de linfocitos B que se comportan de manera diferente a los linfocitos B2, que son los que se encuentran en mayor porcentaje. Y estas poblaciones diferentes son los linfocitos B1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso. Los linfocitos B1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso son linfocitos que producen habitualmente anticuerpos de isotipo IgM sin que medie la colaboración con los linfocitos T. Estos anticuerpos de tipo IgM que producen son anticuerpos denominados de tipo polireactivos, es decir, que pueden reaccionar con distintos antígenos, es decir, que no son específicos de un solo antígeno. Son anticuerpos de baja afinidad y muchas veces se les denomina anticuerpos naturales. Esos anticuerpos están dirigidos fundamentalmente contra hidratos de carbono. Entonces, como ya venimos comentando, la función de los linfocitos B es la de producir anticuerpos específicos contra moléculas de la superficie celular. Cuando un linfocito B que tiene un receptor reconoce a su antígeno específico, se produce lo que se denomina expansión clonal. Esto es que vamos a tener un montón de linfocitos B exactamente iguales que reconocen todos el mismo antígeno. Parte de esos linfocitos B que se han expandido se van a transformar en plasmocitos para producción de anticuerpos, mientras que un pequeño grupo de los linfocitos B que se expandieron van a quedar en los órganos linfáticos secundarios y se van a transformar en linfocitos B de memoria para que ante un nuevo ingreso del mismo antígeno ya haya células capaces de reconocer al antígeno en forma rápida y generar anticuerpos inmediatamente. La mayor cantidad de respuestas de generación de anticuerpos por parte de los linfocitos B dependen de que haya una colaboración celular entre el linfocito T y el linfocito B.
El linfocito T va a reconocer, como ya dijimos, su antígeno si es presentado por la célula presentadora de antígenos unida a una molécula de histocompatibilidad. Ese linfocito T, entonces, que reconoció en la superficie de la célula presentadora de antígenos un antígeno junto con una molécula de histocompatibilidad, se va a activar. Ese linfocito T CD4 activado va a colaborar con el linfocito B, que también reconoció al antígeno a través de su BCR, pero que no necesita en este caso que se lo presenten unido a una molécula de histocompatibilidad, y entonces el linfocito T estimula o colabora con el linfocito B para que éste produzca anticuerpos de forma eficiente. La mayor parte de los antígenos son antígenos llamados T dependientes, que son proteínas. Hay un pequeño grupo de antígenos que son los T independientes, que son aquellos que son reconocidos por los linfocitos de la zona marginal del vaso o los linfocitos B1 y van a producir anticuerpos en forma temprana. Pero la mayor cantidad de anticuerpos son producidos a través de un linfocito que ha recibido la colaboración previa de un linfocito T. Un linfocito B que ha reconocido el antígeno que corresponde se va a transformar posteriormente en plasmocito y estos plasmocitos son los que van a producir los anticuerpos. Como podemos ver en este gráfico, en un feto hasta el momento del nacimiento, la mayor cantidad de anticuerpos son los anticuerpos de la madre, es decir, que el feto solamente va a comenzar a producir anticuerpos propios alrededor del mes 7. Y estos anticuerpos propios que produce un feto son anticuerpos de isotipo IgM. Los anticuerpos IgG que posee el feto al momento del nacimiento son principalmente anticuerpos maternos. Estos van a ir descendiendo a lo largo del tiempo hasta los 6 a 8 meses cuando desaparecen totalmente. La IgG propia comienza a producirse en el momento del nacimiento. Por lo tanto, cuando uno tiene que hacer diagnóstico de una enfermedad a través de la detección de anticuerpos, hay que tener en cuenta en el recién nacido que los anticuerpos que van a ser propios son solamente los anticuerpos de tipo IgM. O sea que uno se quiere evaluar una infección que ha ocurrido intrauterina para saber si el feto o el bebé está infectado, lo que tiene que hacer es evaluar anticuerpos de isotipo IgM, porque los anticuerpos de tipo IgG que hay en el momento del nacimiento son principalmente anticuerpos. Como ya vimos al principio de la clase, los linfocitos T vírgenes van a migrar vía sanguínea o linfática entre los órganos linfáticos secundarios hasta encontrarse con el antígeno para el cual tienen su receptor específico. Esta migración, al igual que la salida de los polimorfos nucleares hacia el sitio de infección, está regulada por moléculas de adhesión y quimioatractante y sigue el mismo patrón que lo que vimos anteriormente para los polimorfos nucleares. Para finalizar, los últimos componentes del sistema inmunológico que vamos a ver son las citocinas. Las citocinas en realidad son proteínas de bajo peso molecular que actúan mediando interacciones complejas entre células linfoides, células inflamatorias y células hematopoyéticas. Las quimiosinas son citocinas de bajo peso molecular, o sea, más pequeñas que las citocinas. Estas citocinas y quimiosinas actúan principalmente como mensajeros dentro del sistema inmune, llevan información de una célula a la otra. Muchas veces la activación de una determinada célula depende de recibir una información a través de una citocina. En las próximas diapositivas vamos a ver cuáles son las características y propiedades de las citocinas. Como ejemplo de lo que sucede cuando hay una liberación masiva de citocinas, una hipercitocinemia, esto puede verse, por ejemplo, cuando hay una infección por bacilos gram negativos. Los bacilos gram negativos tienen un componente de su pared que es el lipopolisacárido, que también se denomina endotoxina.
Cuando se libera en forma masiva esta endotoxina en un foco inflamatorio, esto puede activar a gran cantidad de macrófagos, neutrófilos y provoca la liberación masiva de mediadores inflamatorios. Estos mediadores van a actuar en cascada y van a activarse unos con otros y darán lugar a signos sistémicos, la vasodilatación, daño endotelial, alteraciones de permeabilidad vascular, activación de las plaquetas, neutrófilos, hipotensión y llevan a la muerte. Bueno, les agradezco mucho que me hayan prestado atención. Estoy atenta y disponible a todas sus dudas y espero que haya sido clara la presentación. Muchas gracias.